en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ahí está, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, todo para alabanza de su gloria. Esta es palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias por el sello de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque con él nos sellaste, con él nos diste una muestra de que somos posesión tuya, hasta la posesión final donde lleguemos y todo se te sea entregado por nuestro Señor Jesucristo, para que tú seas todo en todos. Así, Padre celestial, porque a ti se te agradó, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Nosotros te damos honra, te damos gloria, que tu fama sea puesta en alto en medio de los principados, de las potestades y de en medio de tu iglesia, sabiendo, Señor, que tú conoces, el sello tuyo está firme, conoces tú a los que son tuyos, y apártese de ti, apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre tuyo, oh Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a valorar ese gran sello, ese gran consolador. Gracias por enviarlo como un beneficio adicional para nuestras vidas. ¿Qué más podemos hacer sino alabar tu grande y glorioso nombre? Gracias, Padre celestial. Ayúdanos a vivir conforme al sello que tenemos dentro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Efesios fue escrita desde la prisión en Roma por el apóstol Pablo en algún momento entre el año 60 al 62. Y se hace referencia a ella como una de las epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Quizás sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación escrita para recordarnos a los creyentes nuestras invaluables bendiciones en Jesucristo. Y aquí yo pregunto, ¿estás viviendo triste, amargado, ansioso o temeroso? Ya sea por el miedo ante el coronavirus u otra enfermedad, la falta de recursos, el aumento del costo de la vida o los problemas en tu familia. Ánimo, levanta tus ojos y mira los incontables recursos que tienes a mano por estar en Cristo y por ser cristiano, un hijo de Dios. ¿Y cuáles son los invaluables recursos en Cristo que tú recibiste según nuestro pasaje? En el pasaje de hoy que leímos, en primer lugar, el beneficio es que eres sellado con el Espíritu prometido. Versículo 13. Versículo 13 otra vez. En él también vosotros, ustedes los de Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. ¿Pero qué significa sellados? Como acertadamente explica MacArthur, es que el Espíritu de Dios mismo viene a morar en el creyente en gran parte para asegurar la pertenencia y preservar la salvación eterna. El sello del que habla Pablo se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en las cartas, en los contratos y otros documentos importantes. Así, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedara impresa en el sello. Y hay 4 verdades importantes que hay un sello, que eso es lo que significa el Espíritu Santo para nosotros. El sello, en primer lugar, indicaba seguridad. Así pasó cuando tiraron a Daniel en el foso de los leones. El rey Darío selló la puerta. Igual también cuando los soldados, enterraron al Señor Jesucristo y pusieron una piedra, los soldados custodiaron y pusieron un sello romano. O sea, el sello indicaba seguridad. Cuidado con ponerle la mano. Cuidado, una advertencia. Entonces, el segundo lugar es autenticidad. Es decir, por ejemplo, cuando el caso en Primera de Reyes, no lo vamos a leer, 21,
cuando cogió Jezabel el sello del rey Acab para escribirle a los ancianos que cumplieran algo. Al ponerle el sello del rey Acab, los ancianos veían y decían: oh, es verdad, es una carta escrita por el rey Acab. Así que en primer lugar era una seguridad, en segundo lugar era autenticidad, en tercer lugar era propiedad. Cuando Jeremías compró, como dijo el pastor en este caso, una posesión que le pedía a su primo, él lo selló con los ancianos que estaban ahí. Eso quiere decir, ya eso es mío. Y en último indicaba autoridad, como pasó cuando Esther las personas, el rey Asuero le dio el sello a Amán. Toma, coge el sello y tú lo pones en el lugar, haz lo que tú quieras con esa gente. Entonces, cuando Amán ponía el sello a cada escrito para matar en un tiempo determinado a los judíos, eso indicaba que tenía la autenticidad. Y todo eso es el Espíritu Santo dado por Dios con su juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. ¡Qué estupenda verdad! El Dios eterno te aseguró, hermano, hermana. Ese Dios eterno se aseguró y te aseguró y nos dio de beneficio que cuando escucháramos la palabra de verdad, su glorioso evangelio por el llamamiento eficaz, ese llamamiento que de verdad es irresistible, cuando llega el momento, ahí mismo va a ocurrir, nos diera la fe para que creyéramos en su Hijo y fuésemos sellados con su divino Espíritu, diciendo: eres mío para siempre. Y ¡pum!, estampó su maravilloso sello, el sello de su Santo Espíritu. Pero según nuestro pasaje, el apóstol quiere enfatizar que ese fue el Espíritu que había sido prometido desde el Antiguo Testamento y más específicamente por nuestro Señor Jesucristo. Él quiere decir, el Espíritu Santo nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué promesa? De la que yo había dicho desde el Antiguo Testamento y también la que había dicho Jesucristo. Así vemos, por ejemplo, en San Juan 14, 16 al 17, cuando nuestro Señor Jesucristo, son muchos los pasajes, nosotros solamente vamos a buscar 3. El Señor Jesucristo en San Juan 14, 16 al 17, está hablando Jesucristo y dice estas palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este texto Jesús promete enviar otro consolador. Fíjense bien, hay algo que yo quiero destacar, que ustedes se den cuenta. Él dice: yo voy a enviar otro consolador. ¿Saben lo bueno del idioma griego? Que es muy específico. Para el español, nosotros otro, ¿qué es otro? Otro, ¿no, verdad? Pero en el lenguaje original hay dos otros del griego. Hay un otro, una palabra griega, para decir que viene otro diferente a mí, pero con posibilidades de ayudarme. Es decir, que por ejemplo, yo tengo un abogado y no viene ese abogado, viene otro abogado diferente. Es una persona diferente. Y hay en el idioma griego otro, una segunda palabra de otro, que quiere decir otro exactamente igual a mí. Y es que tú no sabes cuál es la palabra que está aquí con otro. Precisamente esa, otro igual a mí. Eso es lo que quiere decir. Ese es el original. En el original quiere decir que viene otro. Cristo quiso decir: viene otro igual a mí. Ese es el fiel consolador. Por eso se llama el Espíritu de Cristo en 1 de Pedro 1:11. No lo vamos a buscar. Por eso se le llama el Espíritu de Cristo, porque es Dios igual a Él.
El Señor no nos dejó huérfanos, hermanos. No estás solo luchando, no estás sola luchando. Tienes el sello de Dios y está firme. Hay otro pasaje en Lucas 24:49. Cristo les dice a los discípulos, porque es muy importante eso. He aquí, si pueden ponerlo en la computadora, Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese Espíritu Santo fue prometido por nuestro Señor a sus discípulos y expresamente les pidió que se quedaran en Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Justamente ese día, vamos a Hechos 2:16 al 19, justamente ese día dio inicio de manera oficial a la presencia permanente del Espíritu Santo en medio de su iglesia, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:16 al 19. Dice él, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Termina la cita. Hay algo que yo quiero que tú observes. Pedro dice que en los postreros días, esos postreros días son los tiempos de Cristo, cuando Él resucitó, eso eran los postreros días. No estamos hablando, es el que comienza desde ese tiempo. Pedro dice, este es el cumplimiento de la profecía de Joel, que dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que Pedro le está diciendo que este era el cumplimiento de Joel y no términos pentecostales como quieren hacernos pensar. No, ese era el término del cumplimiento de Joel, de la promesa de Dios que había dicho en el capítulo 2, versículo 28 al 32. Alabado sea Dios. Dios decidió vivir permanentemente en medio de su pueblo a través de su Espíritu, prometido desde el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu que se había prometido, el Espíritu Santo. Y precisamente, ¿qué estaba procurando hacer con darnos su Espíritu como sello? Ese es mi segundo punto. En primer lugar, era que nos dio, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. En segundo lugar, eres asegurado, se te da seguridad, se aseguró con el Espíritu Santo. Versículo 14. Efesios 1:14, en pantalla, por favor. Que es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, las arras. ¿Y qué son las arras? ¿Qué significado tiene nuestro texto? Como acertadamente comenta Hendrickson, la palabra que Pablo usó para arras significa una prenda, algo que se da anticipado. Es el arrabón, deletreada también arrabón. En los manuscritos la palabra se refiere a menudo a cierta cantidad de dinero dado por adelantado al comprar un animal o una esposa. Es por eso que ustedes vieron, por ejemplo, en la boda de la hija mía, se le daba como unas moneditas, y así mismo yo le di a mi esposo unas moneditas. Eso es un anticipo. La prenda anticipada es, por tanto, una seguridad o una garantía de la gloria que ha de venir. Gloria que se hará presente no solamente cuando el alma sea separada del cuerpo, sino principalmente en la gran consumación de todas las cosas, en el instante que Cristo regrese. Termina la cita. Todo lo que tienen o conducen carros
saben que no pueden conducir sin el seguro del vehículo. Ante cualquier policía de tránsito o AMET en chequeo se le pedirá su seguro para ver si está al día, o tendrá que pagar una multa, y en caso de accidente sin seguro al día hasta puede quedar preso, y así, si fue fin de semana, se quedó de largo hasta el lunes, preso hasta el lunes. A mí me pasó un momento que yo tenía el seguro de la compañía en el carro que yo tenía, el anterior, y me paran por la Núñez de Cáceres y me piden todos los documentos. Yo estoy lo más tranquilo pensando que yo tengo la compañía, un seguro, y cuando le enseño el seguro me dice, pero este seguro está vencido. Ay, qué ojos más grandes salieron para mí. Eso es preso seguro, una multa en base a eso, y me quitan la licencia, me dan una multa. Entonces tuve que explicar que yo sí la tenía, lo tenía en la compañía, pero el caso es que la compañía no me había dado el malvete, yo no lo había procurado con tiempo, y por esa razón fue muchas cosas que tuve que explicar, y gracias a Dios me dieron una oportunidad, pero me dijeron vaya inmediatamente a su sitio para no vaya preso. El Espíritu Santo es un seguro que nos dan. Con ese seguro no vamos presos para ningún lado. Con ese seguro nosotros tenemos esa seguridad. Eso mismo provee el Espíritu Santo como sello en nuestros corazones. Es la garantía, es la prenda anticipada, es el anticipo, como el inicial de una casa, solo que pagaron la casa total, y como anticipo para nosotros nos dieron su Espíritu completito. Y ese anticipo es Dios mismo. ¿Qué cosa más asombrosa? Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Como expresa el himno El Fiel Consolador, todos se recuerdan de ese himno. Doquier el hombre esté, la nueva proclamar, doquier haya aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciad que el Padre nos envió, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue aurora celestial el fiel consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador. Oh grande eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar del don que recibí al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador. Eso fue lo que el Señor nos dio. Eso nos da la seguridad. ¿No es maravilloso? Es como dice MacArthur, el Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente en gloria. ¡Qué gran anticipo! Y eso nos da seguridad. Eres sellado, eres asegurado, y todo esto a nuestro favor. No es un gran bendición, no es un gran beneficio de Dios para nuestras vidas. Además, en tercer lugar, hemos sido sellados. En primer lugar, hemos sido asegurados. En tercer lugar, eres protegido por su Espíritu Santo hasta la entrega final. Versículo 14. Eres protegido. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta dónde? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese es cuando alguien da un avance o deja empeñado en una compraventa en el día de hoy, podría dejar perdido el avance del empeño. Yo conocía gente que acostumbraba aquí en República Dominicana a coger un avance de todos los muebles, todos los artículos electrodomésticos, lo cogía y pagaba un avance, qué sé yo, 1,000 pesos, y se llevaban todos los eléctricos, para decir que en diciembre tenían todos los artículos. Usted lo veía lleno, pero como yo trabajaba
y ayudé a un tío mío en una tienda de muebles, me daba cuenta que en enero venían y le recogían todos los otros artículos a esa persona. Y esa persona perdía todos los artículos y perdía también el anticipo o el avance que dio. Qué tontos, pero hay gente que quiere vivir de las apariencias. Sin embargo, nuestro Dios no es así. Dios así, y en los días de nuestro Señor, si una persona que honraba sus compromisos, lo que se avanzaba era la certificación de que se completaría el pago final. Yo te estoy dando un anticipo y eso te indica de que yo voy a cumplir hasta el final. Y eso es lo que Dios hizo. Dios te dio el Espíritu como un avance de que tú vas a heredar todo lo que te prometió desde el principio, o que Él en nosotros, en que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Ahora, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es una persona dentro de ti, el Dios eterno que te protegerá hasta llegar hasta el otro lado, hasta que como un padre entregue en el altar a su hija ante el novio, así lo hará el Espíritu Santo. Y eso es una gran bendición. Eso quiere decir que al estar dentro de nosotros, Dios se encargó de que, mira, el Espíritu Santo, tú me vas a cuidar durante todo ese tiempo de vida a fulano y a fulana, y me la vas a entregar al final al novio Jesucristo en el pie del altar en el día de la redención. Por eso dice, añade Hendrickson, los frutos concedidos por este Espíritu Santo que mora en los creyentes lo está santificando, tales como el amor, el gozo, paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, y su maravilloso producto, seguridad de la salvación, son las primicias del Espíritu, son el goce anticipado de un futuro inefable deleite. Es decir, que como dice Tritt, Dios nos dio su Espíritu para que nos cuidara y nos protegiera hasta el final. ¡Qué bendición! Todo eso es un beneficio. Es por eso que no se puede perder la salvación. Es por eso que jamás una persona sellada con el Espíritu Santo va a perder, porque se le dio a alguien dentro, se le dio a una persona que dentro de ella cuide y nos proteja. En cuarto lugar, tiene su Espíritu por Cristo para gloria de Dios, como dice el versículo 13 y la parte del 14. Dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, subrayen eso, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo. Y todo eso en la parte final del 14 dice, para alabanza de su gloria. Observa cómo dice en dos ocasiones que ese beneficio se logró por estar en Cristo, por estar en Él. Como explica Hendrickson, en el instante en que los creyentes recibieron su herencia total, que incluye la gloriosa resurrección del cuerpo, es cuando tiene lugar la redención de la propia posesión de Dios. Es decir, la entrega total a Él de Cristo, de lo que le pertenece a Cristo, en virtud del hecho de haber sido Cristo quien la hizo y la compró. Su pueblo, ya enteramente libre de todos los efectos del pecado, será manifestado en el sentido exacto de la palabra como su especial tesoro, y todo eso con la ayuda y guía de su Espíritu hasta el final, como dice Romanos 8:23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El pueblo de Dios, comprado y adquirido como suyo propio por la sangre de Cristo, está siendo guiados por su Espíritu como un sello, como una propiedad, como una protección del que la compró a tan alto precio. Y el Espíritu gime, y nosotros gemimos en cada problema, en cada enfermedad, en cada temor, para que el único digno de recibir la gloria, la honra, el honor, venga pronto a recoger su posesión para alabanza de Dios. Como dice Apocalipsis
22, 16 al 17. Pónganlo en pantalla, Apocalipsis 22, 16 al 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué termina diciendo el versículo 17? Y el Espíritu y la esposa, nosotros la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Como la canción vuelve, el Espíritu está diciendo junto con nosotros, vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y al final dice, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que está haciendo el Espíritu. Él está hasta la posesión, está cuidándonos, está guiándonos y está motivándonos en nosotros. Y está diciendo, ven, Señor Jesús. Hasta la posesión adquirida, hasta ese final, sigue protegiéndonos y sigue ayudándonos. Yo tengo 3 palabras de aplicación a nuestros corazones. ¿Qué se supone que debería hacer yo al saber que Dios me ha dado el Espíritu Santo como un sello? En primer lugar, debemos alabar, adorar y agradecer al Trino Dios por habernos enviado esa bendición. ¡Qué bendición! No nos dejó solos, nos dio una persona igual a Cristo para que nos guiara hasta el final. ¿No es una gran condescendencia? Piensa en esto que escribió Paul Tripp. Yo quiero que tú le prestes atención en octubre 4, en el devocional de octubre 4. Piensa en esto para alabar a Dios. Por causa del pecado, no solo necesitamos el perdón y la liberación final, necesitamos ayuda desesperadamente, ayuda para tener la voluntad de desear y el poder para hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. Nuestra lucha contra el pecado es tan profunda que solo Dios, viviendo dentro de nosotros, nos puede dar el poder para complacerle con nuestras vidas. Así que Dios no solo nos perdona, no solo nos da mandamientos y promesas, sino que Dios mismo viene a nosotros mientras tanto. Entra en nuestras vidas, trabaja dentro de nosotros, porque no hay posibilidad de que deseemos o hagamos lo que es correcto sin el trabajo interno de su Espíritu. Alabado sea su nombre. Por eso dijo Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tantas bendiciones nos dio. Como sigue diciendo Paul Tripp, cuán humillante es al orgullo humano. No solo no podemos tomar el crédito de nuestra salvación, no puedo decir yo me salvé, ya que es por su gracia justificadora, sino que tampoco podemos tomar el crédito de ningún aspecto o ninguna instancia de nuestra obediencia. No fue que yo obedecí por mí mismo, porque alejados de la presencia del Espíritu no tendríamos ni la motivación ni el poder para obedecer. Seríamos nuevas criaturas en Cristo y estaríamos vivos en Él, pero sin el Espíritu jamás tendríamos el poder para derrotar el pecado. Oye, eso nos humilla y a la vez engrandece a Dios. Como dice el Salmo 8:1, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Alaba su sabiduría en sellarnos con su Espíritu, hermano. Tienes que alabar y reconocer la grandeza y lo sabio de su plan. Los ángeles están viendo desde allá. Él está mostrando su gran sabiduría
en las potestades, y los ángeles están con la boca tapada. ¡Wow! Y no deberías tú también decir: ¡wow, Señor, qué bueno eres! ¿Quién se hubiera imaginado que además de darnos, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, además de eso, obedéceme en esto, mira esto, te he despertado para que puedas hacerlo? Pero si no nos hubiera dado el dispositivo del Espíritu Santo, jamás. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria a su nombre. Alaba su misericordia. En segundo lugar, si te pusieron ese dispositivo, tienes que ser sensible a su espíritu. En primer lugar, tienes que alabar. En segundo lugar, tienes que ser sensible a su espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo es una persona con pensamientos, sentimientos y voluntad. No es un poder ni una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Por eso a veces, sí, está bien que los cultos se digan, que el poder, el fuego del Espíritu, toda una serie de cosas. Pero tenemos que imaginarnos que es una persona, no un poder. Tiene poder, pero no es un poder. Es una persona que se ofende, que piensa y que ordena. Así, en Efesios 4:30 dice, ese pasaje, Efesios 4:30 en pantalla, gracias. Y no contristéis, no pongan tristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo pongan triste, Él es una persona. Seamos sensibles a lo que nos indica. Todos los carros, todos los camiones, todos los aviones tienen luces que se encienden para indicar que hay un problema que resolver. Dios ha puesto su espíritu, y a como bombillito, ¿a cuántos se le han encendido tantos bombillitos, tantas luces, y las han ignorado? Para que por la palabra pudiéramos ser guiados. No seas incrédulo, hermano, sé creyente. En medio de eso, tú debieras haber prestado la atención a esos bombillitos que el Espíritu Santo te dijo. En todo el libro de los Hechos aparece cuando el Espíritu Santo le dicen: apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Y ellos fueron sensibles, apartaron a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Y Pedro le dice a Ananías y a Zafira: ¿por qué tentaron al Espíritu Santo? ¿Quién ustedes se creen que son? ¿Cómo es que son tan insensibles a su voz y murieron en el mismo instante? ¿Cómo podrán escuchar la voz del Espíritu muchos de los hermanos si Jesucristo dijo que el Espíritu tomaría de lo de Cristo y nos lo haría saber? Dice en San Juan 16:14. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos los pensamientos de Cristo sino en las sagradas escrituras que dan testimonio de Él, como dice en San Juan 5:39? ¿Dónde es que lo encontramos? Es en las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que como yo les recordaba a ustedes, el Espíritu Santo es como una bomba ladrona de agua. Hay que ponerle un poco de agua para que Él empuje. El Espíritu Santo no está para decirle a ningún inconverso ni a nadie ninguna otra cosa, sino al principio lo que la palabra de Dios dice. Lo único que va a hacer es llevarlo a Cristo, pero con la palabra. Así que, no, hijo de Dios, necesitas ser bañado diariamente de la palabra para ser lleno, para ser controlado, como dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena del Espíritu Santo? Llenándose de la palabra para que ella me controle. El Espíritu Santo no va a decir nada más sino a una gente que se soñó un sueño muy bonito, fue que durmió boca abajo, comió mucho en la cena o pasó algún tipo de cosas,
pero no le va a hablar sino las palabras de Cristo. Él no tiene más nada que decirle. Para oír el Espíritu hay que ser sensible a su voz, no con la bulla de nuestros propios pensamientos, sino con el silbo dulce y apacible de la palabra en nuestros corazones y su intercesión con gemidos indecibles ante nuestro Señor. Así que es interesante cuando una persona lee la palabra de Dios en la mañana, temprano, buscando el rostro de Dios, y algunas veces puede que se quede diciendo, ¿y qué fue lo que me quiso decir? Yo no entiendo todavía. Sé lo que dijo el pasaje, oré, pero no me quedé nada, no entiendo. Y viene el Espíritu y lo va guiando a uno, y en la mañana uno ve el hecho o la situación de lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Por eso fue que el Espíritu Santo me estaba diciendo eso. Fue para eso. Fue para que me preparara para esta circunstancia. Por eso es imposible que una persona que no se haya encontrado con Dios va a recibir ayuda del Espíritu Santo en el día, porque no tiene nada que decirle, porque Él tomará de lo de Cristo y lo va a hacer. Sé sensible a la voz del Espíritu, hermano. Por último, hay que hacer 3 chequeos. Verifica. Hablo a 3 grupos que se van a verificar y van a chequear. Decimos, como dijo el apóstol, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Eso dijo Pablo en Hechos 19. Recibisteis a los de Corinto. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Cuando vino un grupo hablando solamente del bautismo de Juan. Ustedes lucen raro, ustedes no están hablando de Cristo, ustedes están hablando del bautismo de Juan. Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. El Evangelio de Jesucristo revelado por Dios debe ser oído, creído, para traer salvación. Y aquí yo estoy hablando a 3 grupos. Primero, si al examinarte te reconoces como hijo de Dios. Sí, yo he recibido el Espíritu Santo. Tengo excelentes noticias para ti. Ya tienes el Espíritu Santo dentro. Como si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, según dice Romanos 8:9. No necesitas orar ni esperar que Él esté ahí para ti. Tú no tienes que pedir por el Espíritu Santo, tú lo tienes ya. Él ha venido y su gracia que redarguye y capacita es un regalo para ti momento a momento. Agradece y vive para Él en esta semana todos los días de tu vida. Por eso es que no hay 2 días iguales a un cristiano. El Espíritu Santo un día le pone en el corazón, ve y háblale a esa persona. Otro día viene como a Felipe, acércate a ese carro, al del etíope. Y viene otro día y le dice, en esas impresiones, háblale a esa hermana, llama a la hermana fulana, ella necesita de ti. Y tú dices, pero ve acá, ¿y por qué esa hermana está metida en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza? Y cuando tú llamas, ay hermana, justo estaba yo necesitado de una ayuda y tal. Y tú le dices, oh Dios Espíritu Santo, tú te la sabes toda. Asombroso. Alaba eso. Y vive esta semana, todos los días de tu vida, por la guía del Espíritu Santo. Pero al segundo grupo, quizás tú eres un hijo de Dios, pero has perdido el rumbo y el norte. Te encuentras frío o apático. En un invierno espiritual ha entrado a tus huesos, de tal manera que has contristado el Espíritu de Dios. Se dice no contristéis, parece que hay algunos hermanos que pueden contristarlo. Y incluso, según 1 Tesalonicenses 5:19, pudiera ser que alguien haya apagado parte del Espíritu, casi apagado el Espíritu, aparentemente casi apagado. Hay dudas de tu salvación, claro que sí, por la condición en que has caído, porque has perdido tu primer amor por Cristo. Pero sabes, Dios no te ha olvidado. Si tú eres hijo de Dios, eres sellado, eres asegurado, eres protegido para su gloria, para que no caigas total ni definitivamente del estado de gracia. Pues tú eres su posesión, Él te selló, así que clama por misericordia. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón para que no recibas una más fuerte disciplina. En 1 Corintios 11 llegó
el Señor a matar a algunos para que no siguieran pecando. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y si tú clamas, si pides perdón, diciendo como el Salmo 51, 7, 8, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Si tú clamas así, si te arrepientes, si vuelves en amistad con Él, el Señor te oirá. Y como dice Romanos 8:11, que es importante que quizás tú entiendas esa faceta. Los que tienen más tiempo, como Doña Santa y otras personas, saben que a veces había en los campos, había una especie de fogones y había un carbón caliente, pero lo ponían con una ceniza por abajo para no tener que prender muchas cosas. Era un carbón que se quedaba encendido pero tapado en las cenizas. Y cuando la persona necesitaba encender el fogón otra vez, no tenía que prender nada. Lo único que tenía era que coger ese carbón grande, remover las cenizas, avivar el fuego y ya tenía su fogón encendido. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes ese carbón. Y eso es lo que dice Romanos 8:11. Vayan conmigo a Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en ustedes, si ustedes tienen ese Espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará, le dará vida, le dará fogón, quitará las cenizas y les dará movimiento a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es lo que quiere decir vivificará. Si tú estás lejos del Señor, eso como un muerto espiritual, si tú estás a un nivel así general, clama al Señor, clama al Señor que vivificará con su Espíritu sus cuerpos mortales. A semejanza de ese anafe que se deja un carbón entre las cenizas, se remueven las cenizas para que encienda y se prepare la cena, el fuego de su Espíritu arderá de nuevo en ti con mayor brillo en tu vida. Pero tienes que clamar, hermano, tienes que clamar. No te quedes en esa condición postrado. Clama al Señor para que avive el fuego de su Espíritu en ti. Ahora, hay un grupo tercero de hijos de cristianos y de visitas y de personas que no son cristianos de verdad. Si a ti, hijo de cristiano, amigo que nos visitas, no creas que es tan fácil meterse a evangélico. No es tan fácil meterse a cristiano como piensas. Hasta ahora puede que estés disfrutando de beneficios por estar asociado a una familia cristiana, pero Dios te define como un muerto espiritual, como un valle de huesos secos sin esperanza de vida. Por eso es que tú aborreces el evangelio, por eso es que odias lo que Dios ama y por eso amas lo que Dios aborrece. Quiero decirte que la ira de Dios está sobre ti. Como dice un pasaje, su mano está alzada, pero tú no lo estás viendo. Está alzada su mano para dar el golpe final para ti, para una condenación eterna, para aplastarte y dejarte caer en esa condenación eterna. Pero hijo mío, hija mía, amigo que nos visitas, personas que no conoces a Cristo, no tienes que ser así. No tienes que quedarte en esa condición. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, si te arrepientes de vivir de espaldas a Dios y clamas por misericordia, será una señal del que Él te ha despertado para vida y te hace nacer de nuevo.
Ha dicho: espíritu de los cuatro vientos, ven en ese valle de huesos secos, da vida a esa persona para que crea y se arrepienta. Eso, no deseches la invitación del Rey de Reyes. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ora desde ahí mismo y Él, gracia y misericordia te será concedida. Que Dios se apiade de ti. Vamos a orar. Hago mío una oración de los puritanos al Dios Espíritu Santo. Oh Dios Espíritu Santo, tú que procedes del Padre y del Hijo, ten misericordia de mí. Cuando en el principio te cerniste sobre el caos, el orden cobró vida, la belleza envolvió el mundo, la tierra fructificó. Te ruego que te muevas sobre el desorden de mi corazón. Estirpa las debilidades de los deseos impropios y las pasiones aborrecibles. Levanta las nieblas y las tinieblas de la incredulidad de mi corazón. Ilumina mi alma con la luz pura de la verdad. Hazla fragante como el huerto del paraíso, próspera con todos los excelentes frutos, hermosa con la gracia celestial, radiante con los rayos de la luz divina. Oh Espíritu, cumple en mí la gloria de tus funciones divinas. Sé mi paño de lágrimas, mi luz, mi guía, mi santificador. Toma de las cosas de Cristo y muéstralas a mi alma, que por medio de ti, Santo Espíritu, aprenda a diario más de su amor, de su gracia, de su compasión, de su fidelidad, de su belleza. Guíame a la cruz y muéstrame sus heridas, la naturaleza aborrecible del mal, el poder de Satanás, que allí vea mis pecados como los clavos que lo traspasaron, las cuerdas que lo ataron, las espinas que los desgarraron, la lanza que lo atravesó. Oh Espíritu, ayúdame a encontrar en la muerte de Cristo la realidad y la inmensidad de su amor. Abre para mí la maravillosa cantidad de verdad que encierra la palabra consumado es. Incrementa mi fe en el claro conocimiento de la expiación que recibí, la satisfacción que cumplida, la culpa desaparecida, mi deuda satisfecha, mis pecados perdonados, mi persona redimida, mi alma salvada, el infierno eliminado gracias a ti, Espíritu, el cielo abierto, la eternidad hecha mía. Oh Espíritu Santo, graba profundamente en mí estas lecciones salvadoras. Escríbelas en mi corazón para que en mi camino aborrezca el pecado y lo evite, para que ame a Cristo y que no permita que ninguna trampa del diablo me seduzca o me engañe. Oh Santo Espíritu, sé tú mi consolador. Padre, gracias por tu Espíritu. Gracias por ese sello. Ayúdanos, Señor. ¿Quiénes somos sin ti? Separados de Cristo nada podemos hacer. Y sin, como dice tu palabra, haz tú en nosotros lo que a ti te agrada por tu Espíritu, oh Señor. Que Él sea nuestra guía todo el tiempo y que no seamos insensibles a su voz. Que glorifiquemos a tu Hijo para gloria tuya solamente, oh Padre. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos.